ocurrió a mí en el sentido de una creación ex nihilo, un invento de mi parte. Mucha sociología, muchos feminismos, y lo digo en plural porque no hay un feminismo, hay los feminismos, con discrepancias entre sí, cosa que pocas veces se dice, opuestos en muchos argumentos. Toda una sociología, una antropología, también una política así en general. El psicoanálisis se hace eco de eso desde su perspectiva, es decir, hay que aclarar qué quiere decir eso, pero que está planteado que el mundo se ha feminizado. ¿Qué quiere decir esto a un primer nivel general? Que se ha dado mayor lugar a las mujeres, a lo que se llamaría muy grosso modo el género, lo que se llama hoy las políticas de género, ¿no? En general lo estoy diciendo, no tendría que ser más específico, bueno, dado el tiempo llevaría más desarrollo, pero el lugar y el reconocimiento a las mujeres en sus conquistas, reclamos respecto de lo cultural, de lo político, cargos directivos, lugares de decisión, etcétera, etcétera. La lista es amplia. Pero me parece que todavía es ínfimo, es ínfimo. Bueno. Fíjate ahora nomás en las cuestiones políticas, no hay casi mujeres. ¿En qué cargos? ¿En qué? 3 presidentas latinoamericanas. Sí, eso sí, fantástico, pero ahora en nuestro país se va Cristina, ¿y quiénes son las candidatas que podrían suceder a Cristina? No, es poquísimo. Y discúlpame que también disiento en que se les ha dado lugar. Las mujeres se los buscan a codazos, abren a pisotones, pobrecitas, les da un trabajo enorme. Abuelas de Plaza de Mayo fueron un gran símbolo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Las madres y las abuelas, y lo que les costó, hasta las sacrificaron a ellas. Sí, yo decía que se trata de algo que no quiero que quede en la pura descripción identificatoria respecto de la persona. Feminización del mundo es un término que engloba, que engloba discursos también, que tiene un nivel en el cual me parece que está muy bien que eso sea, y si bien se puede desde las mujeres efectivamente en tanto tales, plantearse que eso es muy poco y que todavía no hay nada de lo que se aspiraría, no veo ninguna objeción a eso. Lo que quiero decir es que tras la idea de feminización del mundo como idea, no quiero decir como concepto porque hoy las palabras se usan demasiado abusivamente y que se llama concepto de cualquier cosa, para mí los conceptos son energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, eso es un concepto. Decir concepto a cada cosa es un poco ambicioso en mi parte, me parece un poco exagerado, pero bueno, la gente usa esa palabra. Entonces es un término, una idea que habla de un cambio de retóricas, un cambio de, por ejemplo, que se escuche políticamente constantemente, repicar el todos y todas. Pero no es una crítica. Muchísimo, ¿no? Por eso es hacia la retórica de la feminización del mundo, a la idea que hay en lo femenino una sensibilidad otra, distinta de la que tendría el varón para la organización de la crisis mundial. Sería esa perspectiva de ser más intuitivo, que lo femenino está ligado a lo más intuitivo, a lo más sensible, a la particularización respecto del todo, a la mayor comprensión, a la inventiva inclusive, a la idea creacionista, inventiva, que una mujer puede funcionar como causa, y entonces ahí empieza a engranarse mucho más transfenoménicamente el tema, qué sé yo, podría pensarse, por ejemplo, como, llevado al plano banal, como una mujer, por ejemplo, representando ella lo femenino, puede provocar el cambio notable en la mente de un hombre, por ejemplo.
puede llevarlo a que tire por la borda todo lo que hacía y haga, qué sé yo, cualquier tipo de sacrificios en nombre de eso femenino. Por ejemplo, eso era el amor cortés. Eso, claro, eso te iba a decir. Únicamente por entonces, amor haría el hombre eso, si no. Bueno, por eso está bien la cuestión del amor, porque para nosotros, psicoanalistas, la cuestión femenina efectivamente remite a una cuestión transfenoménica, mucho más allá de lo fenoménico, supera la cuestión de las dimensiones sociales, las dimensiones hasta de la conducta sexual. Para el psicoanálisis, sería largo explicarlo, pero podemos hacer muchos programas, lo femenino, Freud hizo esa bendita pregunta y Lacan la desarrolló de manera notable a lo largo de toda su enseñanza, lo femenino es un enigma para el hombre y para la mujer. Es decir, para ambos, lo femenino es un enigma. Se desconoce, ¿no? Freud hizo una pregunta notable, dice, después de 20 años de práctica, 25 años de práctica, escuchando, analizando, descubriendo el inconsciente, etc., todavía no he podido nunca saber qué quiere una mujer. Es decir, qué deseo habita allí extraño, opaco, no se sabe bien qué es. Pero el tema es no dejar ligado eso a una cuestión fenoménica, es decir, como si uno dijera banalmente a esta señora, a esta muchacha, a esta chica, qué es lo que quiere, sino más bien la idea de lo femenino como concepto, es decir, como aquello que en el ser humano sería lo que lo descompleta, lo que le hace interrogante constante, lo que le pone patas para arriba el orden, lo que trae siempre la pregunta por la creación. Los poetas. ¿Te puedo contestar? Siempre, no es una... a lo que decís. Diga, sí. Bueno, traje justamente de Ida Vitale, que sacó el premio a la poesía, a la trayectoria, la poeta viva, que es una señora mayor de la generación del 45, y se llama, de su libro Procura de lo imposible, la palabra infinito. La palabra infinito es infinita, la palabra misterio es misteriosa. Ambas son infinitas, misteriosas. Sílaba a sílaba intentas convocarlas sin que una luz anuncie su dominio, una sombra señale a qué distancia de ellas está la opacidad en que te mueves. Van a algún punto del resplandor y anidan cuando las dejas libres en el aire, esperando que un ala inexplicable te lleve hasta su vuelo. ¿Es más que su sabor el gusto de la vida? Me encantó. ¿Te puedo haber contestado algo de lo inexplicable de la mujer en esto? A mí me parece, sinceramente, y creo esto no tiene que ver con conceptos, como los planteaste en algún momento, pero tiene que ver, hay mucho revuelo en cuanto al mundo masculino de querer conceptualizar el mundo femenino, porque es algo que se les escapa, porque lo racionalizan completamente. Entonces, solamente quieren abordar y tratar de encasillar el mundo femenino desde la racionalización, hacerlo conceptos, hacerlo como compartimentos estancos. Realmente creo que por ahí no va la feminización del mundo, y sinceramente lo que yo pregunto es, ¿los hombres están dispuestos a sentirse mujeres en algún momento? Digamos, si seguimos con el asunto de racionalizar absolutamente todo, y bueno, lo que va a pasar es, vamos a tener conceptos, sí, de lo que es la feminización del mundo, de no sé qué, pero no vamos a poder, digamos, encarnar esa situación como para ver si el mundo da un paso hacia adelante, que es lo que correspondería, digamos, con todas las mujeres trabajando y actuando en los lugares donde nos corresponde, ¿no? Bueno,
Pero Esteban dijo escucho que no. que Panchi está en contra de todas las feministas que investigan esto, porque quienes dicen esto son las feministas. Sí. La lista es larguísima. Sí. Recomiendo 2 o 3 lecturas nomás, desde Judith Butler, la norteamericana, hasta algunas otras, hay unas italianas, son ellas las que debaten esto, y paradójicamente vos decís racionalización. Paradójicamente no hay otra manera que el lenguaje sea racional, positivista o al extremo metafórico como la poesía para poder decir de eso. Es decir, no son tanto los hombres en su género los que han llevado adelante estas investigaciones, sino las mujeres. Claro, esto tiene que ver... En el psicoanálisis no fue Freud quien desarrolló extensamente eso, sino sus preguntas fueron tomadas por mujeres. Y están los ejemplos de Karen Horney, Helen Deutsch, que no solo fueron psicoanalistas, sino muchas de ellas militantes feministas de su época, por ejemplo, y aportaron grandes ideas que les recomiendo leer, que son notables, respecto de lo que ellas interpretaron de esa experiencia, de su propia experiencia como mujeres, y lo que hablaron, la Melanie Klein, el kleinismo, la influencia que ha tenido, por ejemplo, desde la perspectiva cultural sobre el lugar que podría tener la mujer en tanto madre político. Y los niños para el relación al mundo es kleiniano, y kleiniano no es Freud, es Melanie Klein, es una mujer. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, me da pie para decir algo muy interesante. Hay que estudiarlo a fondo, yo creo que hay toda una fenomenología por delante que nosotros, por lo menos en mi práctica, en mi experiencia, yo dejo de lado cualquier tipo de prejuicio y estoy atento a qué novedad va a venir a la consulta desde esta perspectiva, con los malestares que existan, cuando, por ejemplo, aparezcan en la consulta cosas que ya han aparecido en algunas, aisladas, pero hay que estar atento y totalmente desprejuiciado cuando efectivamente vengan a las consultas los que efectivamente se sienten mujer. Hay los que se sienten mujer y le piden a el Estado que les cambien el nombre, y el Estado con muy buena sensibilidad se los cambia y les reconoce otra identidad de DNI en su filiación ciudadana. Van a la ciencia y la ciencia les ofrece todas las técnicas para que el sentir que llevan en su cuerpo como mujeres sea transformado estética y en cuanto a imagen y corporeidad como tal. Es el transexualismo. Lo que nosotros llamamos transexualismo, es decir, aquel que dice mi cuerpo de hombre no lleva en su interior un hombre, reconozco en la imagen del espejo los atributos físicos especulares, en el sentido de que me miro la imagen y veo que aquello que se llama hombre tengo esos 3 atributos, pero tengo el pleno, rotundo e inquebrantable convencimiento y sentimiento que en el cuerpo de ese hombre habita una mujer, y van a la búsqueda de eso. Veremos qué novedades nos traen eso. Hay ya casos, el famoso caso de, no, tal vez lo conozcan, uno de los primeros casos que generó todo un revuelo porque cuidaba niños y los cuidaba mejor que nadie. No me acuerdo el nombre del primer ejemplo de quién, ahora no, tendría que hacer un poco más de memoria, pero no recuerdo, que fue como lo que fue el primer epígono que apareció de esa mujer que efectivamente hizo todo para corporizarse en tanto tal y adquirió una función que fue la materna. Generó un enorme revuelo, pero se comprobó que cuidaba mejor que nadie a los niños. Ahora se verá eso, se verá. Tendremos que ver qué sucede con eso. Que los hombres, aunque no sean transexuales, también tienen una parte femenina. A eso es lo que yo me Y que me parece que le tienen terror. Y le tienen terror a asumirlo. A eso es lo que me refería. Eso, bueno, sí. pero es más preciso a la transformación. Bueno, pero es más preciso ubicarlo de esa manera, porque se puede tener un rasgo de feminidad que no necesariamente tiene que ver con el porte, el semblante o los atributos. Claro. Digo, ¿cuál es el mejor, y tiene que ver con la conversación de la semana pasada, cuál es el mejor, o el mejor, dejo de la palabra mejor porque a ver si entonces está el peor. ¿Cuál es uno
de los rasgos, a mi juicio, interesantísimos para pensar esta época, donde el hombre aparece feminizado. ¿Cuál de ellos? El que el hombre hoy, concuerdo contigo, rechaza, y creo yo que es un problema del hombre moderno contemporáneo, del varón contemporáneo, el amor. Ajá. ¿Por qué? Porque el amor es, para nosotros, es mostrarse castrado simbólicamente. ¿Qué quiere decir castrado? No soy completo, me falta tierno. Me falta algo, efectivamente, me falta algo que, ¿quién lo completaría? La amada. Entonces me tengo que mostrar en algo que me falta. Y es generalmente la lógica masculina la que muestra que no falta nada, que está siempre todo completo, que se tiene todos los atributos, se tiene todo. Pero cuando el hombre se enamora, se tierniza, se embobece, aparecen todas esas caricaturas, si quiere el hombre. Muy bueno. Es notable, hay que reubicar eso en la cultura y pensar qué pasa con eso hoy, pero es un dato muy interesante pensar qué pasa con el plano del amor hoy para el hombre. ¿Qué le pasa al hombre varón con el plano del amor? Con esta Las mujeres se quejan, no hay hombres. Ahí se está quejando uno, no sé quién es. Las mujeres se quejan, no hay hombres. Sería interesante desarrollar sin prejuicios toda una investigación de qué querría decir eso para una mujer, que no hay hombres. Digamos, ¿qué querría decir eso? No hay hombres. Es decir, habría que hacer la pregunta a las mujeres que lo dicen, no encuentran hombres. Entonces habría que preguntarles qué esperan ellas de un hombre. Y es muy interesante ubicar eso. Entonces yo concuerdo contigo que para el varón hoy, la dimensión femenina, sea de la mujer que tiene delante, o el rasgo o elemento que lo feminiza un poco, que lo vuelve tierno, sensible, dispensador de palabras, mostrando que no está completo, que algo le falta, que lo encuentra en la amada, etcétera, etcétera, le causa horror, rechaza eso, se aleja, se embrutece. El hombre de hoy, estoy a punto de afirmarlo, puedo afirmarlo, es por eso cavernícola. Por eso las mujeres dicen que no hay hombres, por eso les tienen miedo. Por eso, entonces mirá, yo no estoy de acuerdo con eso. habría que hacer una investigación interesante, que tanto masculina como femenina. Entonces yo creo que inclusive sería interesante bordearlo, no tal vez en los que tenemos ciertas marcas de las tradiciones. Lo digo por mí, que tengo una cierta edad y soy de una generación y tal vez estoy tocado por de un lado y de otras cosas, los cambios generacionales, digamos, ¿no? Sino más bien apuntar tal vez a los jóvenes, cómo viven ellos hoy el amor. Y hablando de esto, aquí a Sofía. A Sofía. Claro. No, cómo vivimos el amor, la adolescencia es un poco más complejo, las relaciones, las que vivimos los adolescentes y mucho más los jóvenes. En mis últimos años, y más que nada también, estuvimos haciendo una investigación de noviazgo adolescente, justamente. Qué interesante. En cuanto a la violencia del noviazgo adolescente, digamos que en los noviazgos adolescentes no hay violencia física como tanto se ve en los noviazgos o matrimonios ya. En los noviazgos adolescentes se ve mucho la violencia simbólica o la violencia psicológica, que es una broma, te dicen, te hacen una broma como, ay, qué tonta una vez, ay, qué tonta 2 veces, ay, qué tonta 3 veces, y la cuarta ya me la creo, ya me creo que soy una tonta. Eso se ve muchísimo en los noviazgos adolescentes, se ve muchísimo en la secundaria, también se ve en las amistades, o en los amores no tan novios. Pero no, qué sé yo, quizás estoy como metiendo en la misma bolsa muchas cosas en las que yo nomás solamente vi, pero también pueden haber amores sanos en los que no puede haber tanta violencia, pero yo creo que la violencia viene de otros niveles más altos, desde la familia, de la violencia familiar, de la violencia doméstica, en la violencia en la calle, en la escuela. Hay un abanico de oportunidades que vos podés tomar y decir, bueno, yo vi pegarle mi papá a mi mamá, entonces esa es la postura que yo tengo que tomar. O bien, mi mamá, mi papá, también yo puedo tomar esa postura. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, perdón. Vos llevás juntos
te lo pregunto como joven o como adolescente, o si en esta encuesta y este estudio que hicieron, amor y sexualidad van juntos, o amor es una cosa y sexualidad es otra, y cuando se juntan bárbaros. Vienen los adolescentes, es totalmente distinto. Yo creo que los adolescentes van pasando por experiencias, por un lado del amor y por otro de sexualidad, más actualmente, como es esta generación. Se confunde mucho esos dos extremos, pues son dos extremos muy distintos, se confunden muchísimo. Por ahí también se están aprendiendo recién. Claro, porque estamos justamente pasando por esas experiencias, entonces se confunde mucho, y también hay violencia sexual, porque hay mujeres que obligan a los hombres a esto, o hombres también que obligan a las mujeres a hacer actos que ellas no quieren o que ellos no quieren. Muy interesante. Qué bueno. Es eso Che, yo me voy. Está fantástico.